Son el producto de la ciencia, la investigación y la esperanza del fin general de la pandemia. Surgieron como un deseo futuro y hoy son una realidad. Sin embargo, la magnitud global del coronavirus está poniendo en jaque el esfuerzo científico y tecnológico por falta de insumos y ritmo de producción, al tiempo que expone los aspectos más negativos de la sociedad. ¿No es la escala de la enfermedad un motivo para cambiar la lógica de producción reinante? La fórmula, la soberanía, los privilegios, el individualismo, el negocio y la tragedia. Hoy presentamos Vacunas, entre la esperanza y lo peor de la humanidad. Algunas ONGs dicen que esta exclusividad perjudica el acceso universal a la vacuna a la que toda la población tiene derecho. Es cierto que hasta ahora, más de la mitad de las vacunas las han adquirido países ricos, que tan solo suman el 14% de la población mundial. Pero ¿cómo pueden las patentes impedir un acceso equitativo? Resulta un modelo problemático porque al final lo que supone realmente de facto es un monopolio. Y bajo estas condiciones de monopolio, pues una compañía cuando tiene que fabricar y vender un único producto, ¿no? Y donde no hay competencia, pues lamentablemente tiene la capacidad de poner el precio que considera, ¿no? Y la capacidad de negociación se limita muchísimo. Efectivamente, esa regulación de las patentes en general no puede nunca olvidar que las medicinas no son cualquier otro bien de consumo. No hablen de política. 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 Hablen de política. Para aquellos que son seguidores de No hablen de política, el año pasado arriesgué e incluso pronostiqué que de esta pandemia íbamos a salir un poco peores, ¿no? Y encontramos un buen ejemplo aquí en el tema de este episodio de No hablen de política con la vacunación. Han pasado tantas cosas, ha habido tanta esperanza y finalmente estamos un poco en la incertidumbre de la lentitud de la vacunación, de este cuello de botella que se generó en torno a la producción, y al tener la solución al alcance de la mano y no poder tomarla o poder dar el fin definitivo a esta pandemia. Y eso es un poco lo que vamos a discutir en el episodio de hoy de No hablen de política. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que habla y que debate todo lo contrario a lo que afirma. Mi nombre es Alexis Grierson y como siempre no estoy solo, estamos ante un equipo de expertos, como me he dado el gusto de denominar en la jornada de hoy, el señor Leandro Lora y la señorita Yamila Palma. ¿Cómo andan? Bueno, bien. En un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, ¿no? De un nuevo capítulo que abre la pandemia. Y que paradójicamente no parece ser el capítulo más feliz, me parece que es uno de los más tristes, si se quiere, incluso adelantándome no solo en el contenido del episodio, sino me parece que adelantándome en una suerte de análisis o diagnóstico. Por lo menos en esta etapa la humanidad está escribiendo un capítulo triste que deja la pandemia, que es más triste incluso que el del año pasado, porque la pandemia en sí misma escapa a priori, para no entrar en debate o en polémica, escapa a priori al manejo de la humanidad. Bueno, ¿no? Aparece un virus, una pandemia, y a partir de ahí hay que ver cómo resolver el inconveniente hasta que aparezca aquello que lo combata de manera efectiva, eficiente y sin limitar el comportamiento social general al que estábamos acostumbrados antes de la existencia de esta pandemia. Este nuevo capítulo tiene a la humanidad como protagonista del desarrollo de la solución. Sin embargo, estamos entrando, según qué región del mundo estemos, en la segunda, tercera ola, ¿no? Es la humanidad complicándose a sí misma la solución del problema, siendo que ya tiene la solución en sus manos. Y esto es re interesante para mí como tema de análisis, porque paradójicamente las vacunas, que son la esperanza y eran como lo mejor a esperar, se empiezan a convertir, no porque no esté ahí la cura, sino en cómo lo administramos como humanidad, se convierte en un capítulo triste y lamentable, podríamos decir, ¿no? de la solución.
pero que además es muy descriptivo y muy descriptivo gráficamente de cómo se viene comportando gran parte de la humanidad en un montón de otros aspectos de la vida y que muchas veces no se advierte. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, me parece que el capítulo de hoy nos va a dar un poco de tela para cortar respecto, como decían, por un lado, el comportamiento de la humanidad en esta segunda nueva normalidad, una normalidad en la que creemos va a ser diferente al año pasado porque hay vacunas, pero sin embargo el acceso a estas vacunas no es inmediato, cada vez tiene como un poquito, algunas trabas más que llevan a que la población por un lado se haya relajado y complique la situación, y por otro lado un gobierno que especulaba una cantidad de población vacunada que hoy no está pudiendo acceder, volver a pedir al resto de la ciudadanía que volvamos a los cuidados, y una ciudadanía que está cansada, una economía que está golpeada, un país que, la verdad que, país y mundo entero, que bueno, avisoraba un 2021 un poquito más optimista, un poco mejor a lo que fue el año anterior, pero que la realidad está siendo otra. Sí, a ver, esto forma parte un poco de los errores no forzados del gobierno. Se estipulaba al menos 10 millones de personas vacunadas para marzo. No es el número por ahora ni siquiera cercano, ¿sí? de lo que estamos teniendo en la actualidad. Digo, me parece un tema bastante complejo y que además muestra otras cuestiones vinculadas a los accesos y a las trabas en la producción, ¿no? Digo, así como Argentina fue pionera en esto de cerrar varios acuerdos, incluso puntales, como con Rusia por la Sputnik, aparecen otros actores ya vinculados a los laboratorios y vinculados a los acuerdos privados que para mí buscaron asegurar la venta sin garantizar efectivamente la entrega y la producción, incluso con firma de contratos con acuerdos efectivo. Digo, te voy a entregar tanta cantidad de dosis de acá a tal fecha, tanta otra en tal fecha, y eso no se cumple, y los gobiernos lo tienen que aceptar aún pagando, ¿no? Digo, incluso Rusia, digo, que es de una vacuna de producción estatal, está teniendo problemas. Pasa lo mismo con AstraZeneca, que recién ahora va a empezar a entregar dosis que ya vienen un tanto demoradas. Digo, empiezan a aparecer problemas y también las desigualdades del mundo, ¿no? Cómo se tuvo que generar un programa de redistribución de vacunas porque las 5 potencias mundiales ya tenían incluso sobrada cantidad para vacunar a su población, que las está dosificando y demás, y cómo a una Argentina en este top 10 de vacunas aplicadas no está cumpliendo la expectativa que se había generado tiempo atrás, ¿no? También esa ilusión que se generó, digo, de tantas malas noticias que tuvimos en 2020, la vacunación fue quizás la única y mejor noticia que tuvimos durante todo 2020, y nos agarra en 2021 con un proceso muy lento, muy particular y sectorizado. Digo, hubo lindos mensajes, lindas reacciones por población, sobre todo adulta mayor vacunada, pero no alcanza. Digo, los sectores productivos siguen trabajando con personas que no están vacunadas, lo cual eso te expone al riesgo del virus. Este peligro de las malas administraciones de la pandemia, como Brasil, exponen a toda la región a contraer esta cepa que es mucho más contagiosa, mucho más dura, y la vacunación que no llega. Entonces es como un proceso donde el riesgo está latente, donde los intereses son muy grandes, donde el capitalismo triunfa, además, y donde las soluciones, incluso esta semana creo que fue, se escuchaban posibles soluciones del tipo, bueno, que las distribuyan en las farmacias y la gente que quiera la compre y se la aplique. No termina de ser una solución muy individualista. Digo, no todos tienen la capacidad de acceder a una vacuna, si bien la Sputnik, por ejemplo, tiene un precio de entre 10 y 20 dólares, que para una clase media argentina es bastante accesible, ¿no? Está al alcance, pero de todos modos no deja de ser una salida individual a un problema colectivo. Digo, está claro que este problema nos afecta como nación, como Estado, como comunidad,
y esta intencionalidad de salir de a uno siempre está latente y es como un triunfo de un capitalismo que me acuerdo que el año pasado hasta nos atrevimos a decir que el capitalismo había temblado. Bueno, si tembló, creo que pisó más fuerte que nunca y es la única salida, pareciera hoy, a lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID. Es que yo creo que el capitalismo igual tendría que estar temblando un poco, porque está limitando muchísimo, digamos, los márgenes de ganancia generales. O sea, para hacer una reflexión, digamos, un poco limitada desde ya, pero digo, ¿quiénes están ganando? Los laboratorios, ¿no? Y las empresas, las fintech, ¿no? Las empresas virtuales. El resto está en una situación complicada, porque requiere de que las personas que trabajan puedan ir al lugar, que no se contagien, requieren que la gente tenga capacidad de consumo, y es complicado en un contexto en el cual es difícil ir a trabajar para poder hacerte del dinero para poder consumir. Digamos, el capitalismo en sí, en su lógica general, y yo diría que un poco debería estar temblando, porque es como que se apropiaron del capitalismo muy poquitos sectores a nivel global, ¿no? En una descripción de estas características. Ahora, qué paradójico, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención y me resulta atractivo, no porque me parezca que está piola lo que está pasando, sino que está, por lo menos en términos de posibilidad de analizar, es interesante el hecho de cosas que ya se ven desde siempre, pero que la pandemia permite hacerlas visibles de una manera bastante gráfica, efectiva y casi para la totalidad de la población, ¿no? Cuando se cuestiona al capitalismo y a ciertas lógicas de mercado, a veces no se entiende. Bueno, hoy es bastante gráfica la explicación. Esto es la lógica de mercado. Una demanda de salud que depende exclusivamente de pocas empresas que negocian y lucran con la salud del mundo. Así de simple, no hay mucha vuelta que darle. Esta es la realidad. Y una humanidad que yo me permito discutir esto porque yo soy de la posición contraria a la que dijo Ale cuando arrancamos este episodio. Yo creo que la humanidad va a salir mejor. Desde ya que es una cuestión de creencia y en el marco también de postular un deseo, ¿no? Qué sé yo. También está esa cuota de un deseo de que salgamos mejor. Lo que pasa que me parece que es limitado cuando se queda solamente en un deseo. Acá tiene que haber una reacción mucho más global. La humanidad no va a salir peor. Si sigue así, va a seguir igual que sigue antes. Hoy lo que estamos haciendo es ver cómo es. La pregunta es si vamos a seguir viendo a la humanidad como ya viene siendo, o tenemos la posibilidad de marcar un antes y un después en cómo se comporta la humanidad en general. Y eso sí es una oportunidad en el marco de una tragedia como la que se está viviendo, como un drama, ¿no? Un drama que se está viviendo, pero es una oportunidad de decir, bueno, espera, ¿qué hacemos con esto que está pasando? ¿Seguimos bajo la misma lógica de mercado? Lo de las farmacias el problema es de producción, no si la puedo comprar o no en una farmacia. Es decir, si yo además de vender a los estados le tengo que vender a las farmacias, bueno, entonces le tengo que vender lo que le vendía al estado ahora es un poquito menos porque necesito una parte para venderla a la farmacia. Entonces es el mismo inconveniente. Además de que va construyendo una sociedad aún más individualista, que el que puede, el que no puede, que espera al Estado, y en realidad el que puede tampoco va a llegar un momento en el que no va a poder, porque la farmacia que le van a decir, no, para que tampoco me están entregando dosis, así que tampoco, es que por más que puedas, ¿no? Y a mí me parece que se ponen un montón de otras discusiones re interesantes, que también el tema vacunas permite discutir conceptos como soberanía, ¿no? Un concepto poco discutido, poco entrenado para el conjunto de la sociedad. Bueno, en la vacuna nunca es tan gráfico en cómo explicar el concepto de soberanía. Sí, y también, bueno, esto que decías por un lado, ¿no? No es para mí no es la solución esto de, bueno, sí, vayan a las farmacias, vendan un lote y que quien pueda acceder, que acceda, porque no es algo, no es algo que no se pueda llegar económicamente, comprar la vacuna. Tenemos que entender que si nosotros pedimos eso, estamos entorpeciendo el trabajo que se está llevando a cabo con un plan de vacunación que tiene en cuenta primero a la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces, y alimentamos más, como decías, esta cuestión del individualismo, de dejar de lado a las personas que no pueden acceder económicamente, de salvarme yo
¿no? Y decir, bueno, que el Estado se arregle como pueda. Y después también vamos a salir a decir, el Estado no hizo nada, ¿no? Pero a la vez queremos acceder como sea nosotros a las vacunas. Y ahí es donde entra toda esta cuestión del vacunatorio VIP. Tenemos un plan de vacunación que dice quién tiene que acceder, en qué momento tiene que acceder, por qué tiene que acceder, y queremos pasar por encima de eso para salvarnos nosotros. Entonces yo soy de que la pandemia no nos está dejando algo mejor. Al contrario, está sacando las miserias que tenemos como país y como mundo a reflote, con la diferencia que esta vez nos las están mostrando en la cara. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dejo una última consulta o un interrogatorio para la segunda parte, que es justamente esto de cómo atenta contra la comunidad. Dejamos en manos de un Estado, que es el organismo organizador de la sociedad como tal, una vacunación, pero al mismo tiempo yo quiero que el Estado me ayude a mí. ¿Cómo es esto del individualismo potenciado, incluso también por sectores que creen en una comunidad, pero saltan sobre ella y buscan su beneficio propio? Creo que es un tema bastante interesante para seguir de cerca. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a ser. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Había dejado el interrogatorio y meto ya el tema de lleno. El Estado, por lo menos a mi entender, es el organismo por excelencia para organizar lo que mucho se ha dicho como el plan de vacunación más grande de la historia, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Y ahí aparecen también a mí se me viene mucho a la cabeza estas películas hollywoodenses de fin del mundo, de cómo todos se intentan salvar sin mirar al de al lado o mirar la necesidad del de al lado. Y ahí ves, casos como el de Berbisky y compañía, que son por ahí los más públicos, como incluso con una ideología o un pensamiento más vinculado a la comunidad, como igual supera esa instancia y se busca el beneficio propio, ¿no? Salir uno solo para después mostrar que la comunidad se va a salvar. Es un dilema hasta moral, hay mucho de ética acá también, y también, a mi forma de verlo, una falta de confianza en el Estado y una falta de confianza en la política, ¿no? Que además viene un poco golpeada con todo este tema, en este preaviso de que se van a vacunar un montón de personas a tal fecha, no cumplir de forma entendible, pero a mí se me hace que al ciudadano o a la ciudadana no le importa el contexto mundial, sino que le importa lo que le pasa en su comunidad, en su pequeña comunidad. Si uno ve que prometen tanta cantidad de personas, no se cumple, y además aparecen estos casos individuales, puntuales, que yo creo que no hacen a la mayoría, creo que se ha respetado a rajatabla el plan de vacunación con estas excepciones, empieza a descreer de la política. Y la llave, justamente para salir de esta situación, es la política, ¿no? Esto de gestionar las vacunas, de poner a disposición las fórmulas, algo clave para destrabar la situación, aumentar la producción, que el Estado se involucre en la producción, algo que por ejemplo Rusia hizo y está haciendo con buenos resultados. Me parece que si bien al ciudadano o a la ciudadana no le importa tanto el contexto mundial, la política tiene que ayudar a llegar a ese análisis, porque es de la única forma que se puede entender por qué estamos donde estamos. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, un poco la política lo hizo, otro poco la lógica capitalista y otro poco el contexto global político que existe.
Yo no pensaba poner este ejemplo, pero lo voy a traer a colación porque me parece que dispara una discusión interesante. Yo soy muy crítico de Twitter, pero admito que hice un tweet en estos días que tiene que ver con una cuestión medio en broma, pero medio en serio, que decía, desde mi corazón peronista obviamente, que qué interesante o qué lindo sería que Argentina encuentre la vacuna contra el coronavirus, le ponga de nombre tercera posición, la libere al mundo, libere la fórmula y entonces el mundo fabricaría la tercera posición y el resultado sería que el mundo se salvaría, ¿no? Así como muy peronista de mi parte, pero al mismo tiempo plantea una discusión que más allá del nombre que tendría esa potencial vacuna y demás es qué pasaría si se libera la fórmula, ¿no? Y sobre todo, principalmente si es un Estado, ¿no? Si es un Estado el que dice, descubrí una vacuna más de las que ya hay, pero además nosotros vamos a liberar la fórmula y cualquier país que quiera producirla, que la pueda producir. Esto me trae a colación un ejemplo muy tonto. Hace un tiempito hice una compra hice una compra así de usados, ¿no? De objetos usados, y en la negociación del precio, ¿no? La persona que me estaba vendiendo el producto acepta mi oferta bajo una frase que dice, por tanta plata menos, dice, tampoco es que me voy a hacer millonaria para discutirte tal precio o tal otro. Y yo me quedé pensando en eso, digo, bueno, honestamente, los estados tan millonarios se van a hacer en relación a que les va a cambiar su vida a partir de la liberación de una fórmula o no, en función de eso. Y además, ¿qué conflicto generaría, ¿no? Un estado que dice, yo voy a liberar la fórmula. ¿Cómo reaccionan los otros estados que no liberan la fórmula y los laboratorios que no liberan la fórmula? ¿Qué le dirían al estado que quiere liberar la fórmula y que lo va a hacer? Porque además tiene una cosa que es interesante, que es esto que decía hoy del concepto de soberanía, ¿no? La soberanía hoy se expresa claramente. Somos un país, como muchos otros, como la gran mayoría, que depende sí o sí de otros. No tiene la capacidad de poder resolver el problema por sí mismo porque necesita que otro país u otro laboratorio le fabrique la vacuna que tiene que ir a comprar, tiene que ir a buscar, porque no la podemos hacer nosotros, no solo porque no tenemos la fórmula en principio, sino porque no la hemos descubierto todavía. ¿No? Es una descripción gráfica de lo que significa la soberanía. Pero vos fíjate que si la tuviésemos a la vacuna descubierta en aplicación, seríamos soberanos incluso de poder decir, la vamos a liberar. ¿Y qué pasaría? Y esa disputa sería muy interesante, sería como un antes y un después en las discusiones políticas globales. Más allá de lo utópico tal vez que pueda sonar, pero la verdad es que la humanidad estaría necesitando un poco de estas cosas de discusiones a escala global. Hay una necesidad claramente de reflexión global. Pero lo otro que quiero decir es, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de salir mejores de la pandemia, sí. Ahora, diciéndolo, no va a ocurrir. Y salir peor de la pandemia, peor de lo que ya nos comportamos, simplemente nos estamos comportando como nos comportábamos antes. Ahora, la posibilidad de salir mejores es, más que desearla, hacer algo para que eso ocurra. Y, qué sé yo, en estos tiempos no se puede hacer una movilización global para que liberen la fórmula. No se puede hacer una manifestación global, una campaña global para que liberen la fórmula. La política no se puede poner a discutir en esto qué tan noble es para el mundo darle solución definitiva al problema y plantear un antes y un después en esta discusión. Alguien me puede decir, sí, suena muy utópico y demás, lo cual es real, pero me parece que esas son las cosas que se necesita que se cambien para dar la vuelta a la página de una discusión de problemas globales que existen que no tienen solución bajo la lógica del mercado imperante en la que estamos. Entonces me parece que es una oportunidad esta pandemia y particularmente el capítulo vacunas para dar estas discusiones, o al menos darlas, ¿no? Sí, digo, además esto me hace acordar mucho a la carrera espacial, ¿no? Que los estados se peleaban para ver quién llegaba primero a la luna, quién mandaba más gente, quién mandaba una mujer, quién mandaba un perro, quién llegaba a la luna. Sí, pero en una carrera científica más en, digamos, quién es más grosso. Sí. ¿No? Porque la verdad que no le cambia la vida a la gente si vas a la luna primero uno o primero el otro. Ahora, recibir la vacuna contra el coronavirus le cambia la vida al mundo entero. Pero vos fíjate que la lógica de funcionamiento termina siendo la misma, por lo menos en lo que es Rusia.
Por ejemplo, Rusia, en ese momento la Unión Soviética, hizo el desarrollo espacial, independientemente de la Guerra Fría, como Estado, ¿no? Como política de Estado. Hoy es lo mismo. Digo, el Estado pone la ciencia a disposición para fabricar la Sputnik, ¿no? Estados Unidos en ese sentido tiene un contexto muy distinto, sobre todo en lo político, ¿no? Con un cambio de gobierno, con un cambio en la forma de ver el COVID incluso, pero no deja de ser una competencia. Si nosotros vamos un poquito más atrás en el tiempo, al 2020, la carrera era para ver quién primero llegaba a la vacuna, ¿no? ¿Quién tenía la vacuna primero? E incluso en tiempos récord, el desarrollo de una vacuna dura muchos años y esto duró meses, lo cual es interesante también esa carrera capitalista para ver quién llegaba. Y también fue muy interesante el rol del Estado ruso, por ejemplo, que como Estado asumió y dijo, bueno, nosotros como Estado vamos a desarrollarla. La desarrollaron, incluso se jactaban de ser los primeros en desarrollarla, y termina siendo una competencia. Y hoy es una competencia, a mi entender, que creo que ahí es la lógica donde es un poco perversa, y otro poco lo que pide la jugada, es todos desesperados para lograr acuerdos para tener más vacunas. Por ejemplo, Argentina fue pionera en eso. Digo, Argentina, por ser pionera en eso, ¿la hace un mejor país? No, para mí fue el más vivo y el que apostó y le fue bien, ¿no? Pero no sale de la lógica. Digo, no es que Argentina dijo, nosotros somos los distintos, vamos a acordar con Rusia. No, hubo un montón de países que posterior a Argentina hicieron lo mismo, e incluso hasta mejoraron ofertas, pidieron más. Alemania pidió coproducir la vacuna. Digo, hay un montón de aspectos en los cuales Argentina la hace distintiva, pero no la hace distinta. Entonces, todo se maneja bajo una misma lógica, que es muy difícil de romper, y en el medio aparecen las pequeñas comunidades en las cuales analizás y ves que la solución no llega, aparece el cansancio, esto que decía Yami, vinculado a el hartazgo de un año con tapaboca, un verano con tapaboca, un otoño, y otra vez estamos en la misma situación que en el invierno del año pasado, y es como que nunca ves la luz al final del túnel, dijo Gabriela Michetti con palabras distintas y más complicadas, pero quería decir eso. Nunca ves el final, y cada vez es como más angustiante, más desesperante, y ahí es donde el valor negativo aparece, sobre todo con la política, que eso me parece que es el dato más grave. La importancia que han tenido los laboratorios, o el poder que han tenido los laboratorios, es histórico. Históricamente los laboratorios han tenido un poder, y el poder de negociación con el Estado y con los gobiernos, que hoy, volvemos a lo que dijimos anteriormente, hoy se está visualizando más, porque no es la única vacuna que los laboratorios tienen en su poder y que no liberan la fórmula para que el resto de los laboratorios accedan a ellos. Entonces, históricamente se ha lucrado con la salud de la humanidad. Entonces, sí, la solución, que Argentina agarre, consiga la fórmula, la libere y sea el país que salvó al mundo, excelente. Pero el gobierno va a estar dispuesto a romper ciertos acuerdos o ciertos tratos con ciertas empresas y laboratorios con tal de salvar a la humanidad, porque esto que decíamos, bueno, sí, la pandemia se termina, salvamos a la humanidad, todo perfecto, y después, ¿qué pasa con el resto? Sí, más allá de que es una cosa, no sé si es la palabra utópica y demás, pero ¿sabes qué? El año pasado mucho discurso decía te salva el Estado y no el mercado. Bueno, si te salva el Estado, que el Estado libere la fórmula. Porque yo te puedo aceptar que el mercado no la libere, porque es parte de su lucro, de su negocio. Pero el Estado, que tiene una visión de comunidad, que tiene una visión de administración del conjunto de la sociedad, el Estado debería liberar. El Estado dice, bueno, nosotros pensamos en el conjunto. Yo creo que es la decisión que demanda la hora también. Y la humanidad está necesitada, como siempre igual, creo yo, de decisiones trascendentes. ¿Cuántos son los hitos que se marcan en la historia? Bueno, decisiones trascendentes. Ahora, esto, insisto con esto, tiene que ser una demanda del conjunto de la sociedad. La humanidad tampoco lo está demandando como tal. ¿Y por qué? También esa es una pregunta.
¿no? Es más fácil tuitearla que hacer algo para poner el cuerpo para que esto salga, para que esto se haga. ¿Por qué no se organiza un movimiento global que pida por eso, por ejemplo? ¿No? ¿Dónde está? Porque gritar que el mundo va a ser peor y listo, y seguir haciendo masa madre, no va a solucionar el problema. Vos podés gritar, pero al mismo tiempo tenés que hacer algo. La política tiene que hacer algo también. Los espacios políticos, las organizaciones políticas, están discutiendo. La fórmula, estamos en un momento histórico de la humanidad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos a seguir así, mendigando vacunas? A mí me gustaría cerrar con una pregunta que puede ser debate en redes sociales o después seguir comentándola, que es: el Estado el año pasado un poco nos salvó, ahora, ¿no fue un desafío doble para el mercado y hoy te salva el mercado? Digo, me parece que es un interesante disparador para una discusión final acerca de tanto que tembló el capitalismo y parece que está más fuerte que nunca. ¿No terminó siendo un desafío para el capitalismo, que tenía la llave de la solución y la encontró y hoy está utilizando esa llave, que es como que abre un poco la puerta, la cierra, abre un poco la puerta, la cierra? Bueno, es interesante el capítulo vacunas, es larguísimo, hay un montón de aperturas y de cierres y demás, y yo sé que podríamos estar ahora hablando sobre todo. No, es que, perdón, muy cortito, lo voy a hacer muy cortito. Es como el medio ambiente, ¿no? Sabemos que es un problema, pero nadie lo advierte todavía, nadie lo ve latente, entonces es como, sí, hay que cuidar el medio ambiente y queda ahí. Esto lo tienes ahí. No, ¿qué vamos a esperar? ¿Nuevas cepas? Que se compliquen más para que los laboratorios digan, bingo, hay nuevas cepas, tenemos que hacer nuevas vacunas que todo el mundo demande. Alguien tiene que ponerle un freno a eso, si queremos cambiar el mundo. Si no, sigamos así y listo, a llorar. Bueno, podríamos seguir horas debatiendo sobre este capítulo, pero ya el tiempo nos dice que tenemos que darle un cierre. Gracias, y obviamente seguimos discutiendo. No lo vamos a dejar acá. Tenemos mucho por contar y mucho por hablar de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablen de poli en Twitter.